Como siempre, el tema de las percepciones y el tema del manejo de la agenda en función de los intereses permitió que este fin de semana se vendiera un titular como el fundamental. Fracasó el diálogo antes de arrancar. No hubo diálogo, se cayó la mesa de trabajo, se cayó la negociación. Por un lado, una gente celebraba, yo no sé qué celebraban. Por el otro lado, otros se lamentaban. Y al parecer, pocos hicieron la labor básica de confirmar. ¿Por qué? Porque a estas alturas, como estamos en una guerra, la primera víctima es la verdad. A nadie le interesa interpretar nada que se salga de las cuatro paredes de la agenda comunicacional de sus respectivas maquinarias. Por un lado, la maquinaria particular de la oposición falsaria prostibularia del mariacorinato sentenció. No, fracasó. Ya eso fracasó antes de nacer. Se vino abajo. No pudieron. Por el otro lado, la oposición falsaria oficial, es decir, la oposición falsaria que está en la Asamblea del 2015, la plataforma unitaria, que es la trastienda del mariacorinato, nada dijo. Porque eso, bueno, dijo poco. Pero los que interpretaron, no interpretaron lo que ellos dijeron. Y el chavismo está tirado en el piso. O sea, el chavismo es la verdadera víctima de lo que está ocurriendo aquí, es el chavismo. Y yo vuelvo y repito, caramba, pero ¿por qué no nos dedicamos a ver lo difícil que está haciendo para el chavismo tragarse esa rueda de camión? Y yo creo que hoy lo que corresponde hacer es revisar cómo sí hubo diálogo, sí arrancaron las mesas de trabajo y la agenda de los Estados Unidos con respecto a esas mesas de trabajo continúa. Aunque los titulares y las interpretaciones sean otras, en este programa, quien les habla va a interpretar lo que yo vi. No soy súper dateado, no desayuno con Donald Trump, no me mando WhatsApp con Melania, no tengo micrófonos en ninguna de las oficinas de esta gente. Lo que está a la vista, no necesita anteojos. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. La plomería informativa que alegra a la chiquillería, divierte a la muchachada, que le da diarrea con tosferina y sarna al chavismo maldito. Y a la oposición falsaria le da la calambrina. Ay, ahí viene Daniel. Ay, ¿qué va a decir Daniel? Ay, otra vez no. No, coño, vale, maduren. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda y les manda un mensaje de amor, de amistad en este lunes, primer lunes de agosto del año 2026. El mes más bonito para mí, el mes de agosto. Saludos cordiales a los que respondieron correctamente la ubicación, porque recuerden que el estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. Y a todos aquellos que desde distintas partes del mundo nos dijeron que en efecto es en la parroquia Catialamar al oeste del estado Vargas, donde queda Mamo arriba y Mamo abajo. ¿Qué? Mamo arriba la capilla, mamo abajo el desagüe. ¿Vieron? Porque el estado Vargas con sus 11 parroquias desde el oeste, El Junco, Carayaca, Catialamar, Raúl León y Urimare, Carlos Sublema, Iquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao. Un saludo cordial a la gente del barrio Quenepe y a la gente de Piedra de Moler, los vuelvo a saludar, a la gente de Ojo de Agua y allá en la parroquia Carlos Zulet, en el sector Montesano, saludos a la gente de La Trevi. Son localidades. Por ahí alguien me dijo, oye, nunca saludas a la gente de Taguao, no saludas a la gente de Tirima, no saludas a la gente de Tarma. Bueno, está bien, saludos, Taguao, Tirima y Tarmas. La adivinanza de hoy, pues vamos a ver si se sabe esta. ¿En qué parroquia? Sin buscar en Google, sin inteligencia artificial. Sin buscar en Google.
¿En qué parroquia del estado Vargas queda Quebrada Seca? En el siguiente episodio, la respuesta. Pero dejen aquí su respuesta porque siempre va a ser interesante. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y seguimos. Fíjense lo siguiente. Yo creo que cualquiera tiene derecho a hacer una interpretación de las cosas, porque de distintas interpretaciones es que está hecho la opinión pública, ¿no? La opinión pública antes, ¿dónde se veía? ¿Dónde estaba establecida la opinión pública? Usted podía saber el estado de la opinión pública en los editoriales de los principales periódicos, en los editoriales de los principales medios radioeléctricos, televisivos, en los principales programas de opinión, claro está. Podía conocer la opinión pública luego en las encuestas, en los sondeos de opinión y mucho, sobre todo en los años 80 y 90, cuando se da el fenómeno en Venezuela de la radio participativa, donde se le permitía a la gente llamar por teléfono a dar su opinión, uno podía más o menos sondear cuál era la opinión pública, cuál era la opinión general con respecto a determinado tema. También se expresaba la opinión pública en lo que se decía en la calle. Fíjese usted que los grandes tiempos de los principales humoristas de la televisión venezolana se dieron precisamente cuando esos comediantes, esos humoristas, estaban en la calle con la gente. Cuando empezaron a montarse en sus carrotes con los reales que hicieron, empezaron a desconectarse del sentir de la calle. Por eso es que usted vio los mejores años de Joselo, precisamente de Joselo y de la Radio Rochela, donde en lo que se hablaba en la calle, en lo que la gente comentaba en la calle. Cuando usted veía a Joselo diciendo, para mí, no sé para ti, pero para mí que tú estás loco. Cuando usted veía en la Radio Rochela a personajes como los Guaperó, ¿no? Como los Jordan, como Perolito y Escarlata, que era eso, sino el reflejo de lo que ya estaba ocurriendo en la calle. Eso era algo que en efecto también expresaba la opinión pública. Por eso es que yo no me anoto en ese chascarrillo adeco, del resentimiento adeco, que no reconoce que Carlos Andrés Pérez cayó gracias a una conjura interna de Acción Democrática, que fue la principal enemistad que se ganó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Esa hipocresía adeca establece que a Carlos Andrés lo tumbó la novela Por estas calles, como si fue por estas calles la que inventó las barraganas, como si fue por estas calles la que inventó la corrupción, como si fue por estas calles la que inventó a los médicos y a los jueces corruptos, y como si fue por estas calles quien inventó la marginalidad en los barrios. Eso, evidentemente, los medios lo que hacen es reflejar lo que está en la opinión en la calle, y la opinión pública no es más que la expresión de lo que alcanza a difundirse en los medios. A veces lo que se difunde en los medios puede estar divorciado con lo que en realidad establece la opinión pública. Y eso es donde se demuestra, en esas cosas que luego se atreven a llamar fenómenos electorales. Cuando, por ejemplo, ocurre para dar un ejemplo, cuando ocurre la elección en Colombia, la primera vuelta, y de la Espriella se dispara, y no solamente el tipo se mete en la primera vuelta, en la segunda vuelta, sino que gana la primera vuelta. Cuando se ve eso, yo veía cómo los medios de comunicación colombianos hablaban del fenómeno electoral. Y no había tal fenómeno electoral. No había un fenómeno electoral. Lo que había era una negativa de los medios de comunicación convencionales a reconocer que de la Espriella estaba ganando en la calle. Que dentro de todas las candidaturas que había, sobre todo en las candidaturas opuestas a Petro, quien se estaba comiendo la calle de frente era de la Espriella. Como ellos se negaron a eso, porque esos medios de comunicación tienen agenda, al negarse a eso y ver que de la Espriella empieza a ganar las elecciones y que gana la primera vuelta, a lo que salieron fue a decir que no, es un fenómeno electoral. Con el término fenómeno electoral intentaban ocultar que ellos estuvieron durante toda la campaña desdeñando lo que decía la calle, que era que el candidato con mayor aceptación era de la Espriella. En este momento está ocurriendo, bueno, en Venezuela ocurre esto con mucha más frecuencia de lo que uno quisiera. Lo primero que hay que decir es que todo medio tiene una línea editorial. Todo medio convencional tiene una línea editorial. ¿Y la línea editorial quién la decide? Bueno, el editor o propietario del medio, o el consejo editorial del medio, o quienes dirigen dicho medio. Por esa razón,
Cuando usted tiene una línea editorial, esa línea editorial puede abarcar distintas opiniones o puede encallejonar una opinión. Por ejemplo, en los 10 años que yo estuve al aire en Radio Caracas, la línea editorial era la defensa de la democracia. Y al defender la democracia y un régimen de libertades, eso nos hacía estar en la acera de enfrente del chavismo. Pero en los tiempos en que yo estuve en Radio Caracas Radio, a mí nunca jamás se me pasó una lista de temas a los cuales había que tocar. A mí nunca jamás, en los tiempos que estuve en Radio Caracas Radio, me dijeron, tienes que entrevistar a fulano o no puedes entrevistar a mengano. Nunca jamás, mientras estuve en Radio Caracas, me pasaron una lista de preguntas, ni me dijeron, no le preguntes sobre tal cosa o no entrevistes a fulano. Nunca jamás me lo dijeron. ¿Por qué? Porque la línea editorial, en efecto, era la defensa de la libertad y de la democracia. Eso era lo que había. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay, y se vuelve a ver, cómo personajes se asumen y se establecen como supuestos comunicadores sociales cuando en realidad están haciendo propaganda. Y hacer propaganda no es malo. Ser relacionista público no es malo. Ser activista tampoco es malo. Lo que es malo es la agenda que tú defiendas. Y lo que es malo es ocultar que eres un activista, un propagandista o un relacionista público. En estos días, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron hace un rato ya a la señora Carla Angola en la Connector House, canal de YouTube que no solamente veo y que me encanta lo que están haciendo allí, con Ale Goncalves y todo el equipo que se encuentra allí, sino que además soy suscriptor de Patreon. Es decir, yo apoyo a la Connector House porque me gusta lo que hacen allí desde que estaba Ale Goncalves con Jean-Marie haciendo Nos Reiremos de Esto. Yo estoy suscriptor de ellos en Patreon y lo voy a seguir siendo. Me gusta el trabajo que hacen allí. Amplio además, con diversidad de opinión. Y yo creo que de eso se trata. Allí entrevistaron a Carla Angola. Y Carla Angola allí reconoció en una entrevista que le hicieron que ella no era periodista, que ella era una activista. Y yo dije, maravilloso, qué bueno, por fin, la honestidad. Pero cuando tú eres activista hay que asumirte como tal. Por lo tanto, yo no puedo respetar ninguna cosa que diga Carla Angola como si fuese una periodista porque no lo es. Ella es una activista y lo ha reconocido. El fin de semana vimos la entrevista que le hizo el comunicador de la farándula, Luis Olavarrieta, al cual lo molieron a palos hace 6 meses por una entrevista que le hizo a Jorge Rodríguez desde el aparato de comunicaciones de María Corina. Y fue desde el aparato de comunicaciones de María Corina donde a Luis Olavarrieta más lo golpearon. Yo también lo critiqué. Me pareció que fue una entrevista, la que le hizo Jorge Rodríguez, que lo dejó como un jabón lavacaras. Con la entrevista que le hizo a María Corina se demuestra que lo que le molesta al aparato de propaganda de María Corina Machado no es que él haya entrevistado a Jorge Rodríguez, sino que no la haya entrevistado a ella. Porque si de verdad usted considera que Luis Olavarrieta es todo lo que se dijo que era cuando entrevistó a Jorge Rodríguez, usted no lo acepta una entrevista a Luis Olavarrieta. Yo hice el análisis de esa entrevista, completa la entrevista, en una reacción exclusiva para mis suscriptores en Patreon. ¿Por qué? Porque no me pareció apropiado dedicarle un programa completo a esa entrevista que tuvo si acaso 3 momentos importantes. Que en un programa posterior luego hablaré de eso. Pero no quiero entrar en ese asunto, porque me parece que lo fundamental en este momento es entender que de lo que debemos estar nosotros encargados como ciudadanos es en no quitarle el foco al maldito chavismo en medio de sus diatribas internas. Y el chavismo está en una diatriba interna en la que, número 1, no debemos interrumpirlos, creando situaciones y análisis distintos. Y número 2, tenemos que empujar a que continúen esos ataques internos dentro del chavismo. Profundizar las contradicciones dentro del bando enemigo debe ser la consigna en este momento con respecto al maldito chavismo criminal, valga la redundancia. Y lo que hemos vivido en los últimos días es, sin duda alguna, una caída a cuchilladas del chavismo en lo interno, donde solamente hay que ver las señales que yo veo las voy a mostrar. En primer lugar, toda la prensa esa del María Corinato dijeron el fin de semana que había fracasado el diálogo, que el diálogo no había arrancado, que eso se vino abajo, que fracasó, que murió al nacer, etc.
Pero vamos a revisar lo que dicen los comunicados. Porque hubo 2 comunicados. Uno del criminalato y 2 de la oposición falsaria de la plataforma unitaria asociada a María Corina Machado, aunque ella le parece que están durmiendo en camas separadas. Como la canción Camas separadas, besos sin amor, camas separadas, fin de nuestra unión. Fíjate. Vamos a leer el comunicado que emitió a través de su cuenta personal en X el proxeneta de la nación. Porque este bicho este es un proxeneta de verdad. Este está prostituyendo. Este prostituye a la hermana, prostituye al chavismo, prostituye a los hijos, prostituye su apellido, prostituye la memoria del papá, prostituye el país, prostituye el parlamento, prostituye los intereses de la nación, prostituye la soberanía. Este es el proxeneta número 1 de ese burdel llamado chavismo. ¿Qué dice la lacra esta? En su comunicado indica lo siguiente. En el día de hoy, es decir, el día sábado 1 de agosto, en mi condición de coordinador del diálogo por el gobierno nacional, sostuve una llamada telefónica con la doctora Dinora Figuera como representante de un sector de la oposición venezolana a los efectos de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de las venezolanas y venezolanos, y para aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio. En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables. En la primera sesión presencial, atención con eso, en la primera sesión presencial. Esto es importante porque, según lo que yo entiendo, esa no es la agenda completa. Es que eso es de lo que van a hablar en la primera sesión presencial. Van a tocar 3 puntos. Atención a las víctimas del doble terremoto, fortalecimiento de la democracia, derechos y garantías políticas. Queremos informar también que la composición de la delegación del gobierno nacional de la presidenta Delcy Rodríguez, ya no le dice presidenta interina ni presidenta encargada, la presidenta Delcy. ¿Cómo te quedó el ojo? Golpeado, ¿verdad, Mario? Ah, Eva, yo me llamo Adán. Jorge Rodríguez, quien la coordina. Ana María San Juan, en su casa la conocen. Jorge Arreaza, por sus cuernos lo conoceréis. América Pérez, soldado desconocido. Génesis Garbet, soldada desconocida. Pedro Infante, Pepe Toro. Jorge Rodríguez Gómez, coordinador del diálogo por el gobierno nacional. Eso es lo que dice este bacalao. Luego de este bacalao, cuando sale este comunicado, el sábado 1 de agosto, yo creo que es necesario, vamos a volver a un puntico especial, que es ahí donde dice: sostuve una llamada telefónica con la doctora Dinora Figuera. Es decir, si el 1 de agosto empezaba un diálogo, en efecto hubo un diálogo. Hablaron por teléfono. Y acordaron la agenda para la primera sesión presencial. Entonces, ¿hubo diálogo o no hubo diálogo? No hubo. Pero eso es lo que dice Jorge. Bueno, eso es lo que dice Jorge. Vamos a ver qué dice Dinora. Doña Dinora Figuera, en un comunicado emitido a nombre de la directiva de la Asamblea Nacional del 2015, que ya huele a formol con naftalina, indicó lo siguiente. Hoy, 1 de agosto, la diputada Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, y Jorge Rodríguez, representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez, esto sí la llaman interina, ay, qué risa, sostuvieron una conversación telefónica que dio inicio al proceso de diálogo para la transición democrática de Venezuela y la atención a las víctimas y afectados del doble terremoto del 24 de junio del 2026. Durante el encuentro se acordó la agenda general de la
de los temas a tratar. Asimismo, el inicio de la primera ronda de diálogo presencial a realizarse la semana próxima en la ciudad de Caracas con lo siguiente. Es decir, la primera sesión tiene esos 3 puntos. La primera. No es que esos son los 3 puntos que se van a tratar durante todas las mesas de trabajo. No. Es que en la primera sesión se van a tratar esos 3 temas. Hay que aprender a interpretar. Atención al doble terremoto, fortalecimiento de la democracia, derechos y garantías políticas. Se presentaron ambas delegaciones por la Asamblea Nacional 2015. La Comisión Técnica Política son Dinora Figuera, que la preside, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Mateo y Sergio Vergara. Y la comisión de apoyo está constituida por Macario González, dilatado dirigente de Barquisimeto, Julio César Moreno, Elimar Díaz y Desiree Barbosa. Al final dicen: agradecemos a los Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos. Tengo yo que decir de nuevo cuál es mi opinión sobre la señora Dinora Figuera y sobre esa Asamblea Nacional y sobre esos personajes que se nombran allí. Yo creo que yo no tengo que abundar más sobre lo que ya yo he dicho al respecto. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre esos personajes. Y todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre estos politiqueros. Pero volvamos al punto. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer ahora? Yo he dicho que yo voy a darle un voto de confianza a la estrategia desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos desde el Departamento de Estado, por el secretario de Estado Marco Rubio, y que ellos han dicho que están auspiciando unas mesas de trabajo, no de diálogo ni de negociación, de trabajo. Es decir, siéntense allá a hacer la tarea, copien. Van a hacer dictado, van a hacer copia, no van a hacer dibujo libre. Le van a dar una plantillita para que dibujen ahí, con los colores que le van a entregar de la caja Vero Prismacolor, con su lápiz mongol y su borra nata y su sacapunta de hierro. ¿Ok? Solo se pueden parar para botar la punta. Con su cuaderno Caribe de doble línea, y para que hagan caligrafía, y con una hoja blanca para que dibujen. Pero no es dibujo libre, es el dibujo que les diga el profesor. El profesor Marco Rubio. Eso es todo. A esa estrategia le tenemos que apostar. En tal sentido, que es lo que deberíamos nosotros entender: que el diálogo ya empezó, que la mesa de trabajo ya empezó. ¿Cómo? Bueno, ya dijeron: mira, nos vamos a reunir la semana que viene y vamos a hablar de esto. Ok, sí, está bien. Y para que eso ocurriera, durante todo el día sábado hubo reuniones, según manifestaron los propios indicados participantes. Hubo reuniones virtuales a través de Zoom, en la que se habló de las cosas que se iban a establecer, de quiénes eran las personas indicadas, de quiénes iban a participar allí y a quiénes representaban, etcétera, etcétera. En medio de todo esto, bueno, ¿y quién es esa Dinora? ¿Y quién es ese fulano? ¿Y quién es ese mengano? ¿Y por qué no está mengano? ¿Y por qué no está fulano? Bueno, eso es un entretenimiento bien interesante, y yo creo que vale la pena hacer una revisión a futuro del porqué de esa delegación opositora falsaria. Porque son opositores, son falsarios, son prostibularios. Yo no estoy dejando de considerarlo lo que son. Pero eso es lo que tenemos. Y a mí no me interesa en este momento quiénes son los que están sentados en la mesa. A mí quien me interesa es quién está coordinando esas mesas de trabajo. Y quien está coordinando esas mesas de trabajo no es Noruega, no es el Vaticano, no es República Dominicana. No. Son los Estados Unidos, con Donald Trump y con Marco Rubio. Lo demás, amigo, agua de borrajas. Por lo tanto, en este momento, esperar y ver. Pero lo que hay que revisar es la degollina y la matachina que hay dentro del chavismo. Porque es allí donde hay que ver lo que está pasando dentro del chavismo. Es lo verdaderamente interesante, lo verdaderamente llamativo. Lo que de verdad a mí me hace pensar que usted en lo que tiene que estar pendiente en este momento es en cuándo va a llegar la póliza que se tiene que comprar el chavismo
porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado chancletazo, Jorge. Mañana puede ser demasiado tarde, Delcy. No seas como Jorge, no seas como Delcy. Habla ya con tu asesor Gustavo para que las pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos o de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, o el fideicomiso en vida que garantice mucho más tu patrimonio de lo que puede hacerlo un testamento, esté siempre al día. Porque uno no sabe cuándo llega el helicóptero y y te llevan. Habla ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Si tú no quieres andar como Delcy y tampoco quieres que te dejen como Delsa, entiéndelo muy bien. Es necesario hablar sobre esos ajustes que quieres hacer en tu cuerpo con el doctor Ricardo Pérez. Hay gente que me ha dicho, mira Daniel, yo necesito hablar, pero lo que pasa es que claro, me lo dicen sin, y yo tengo que guardarles el secreto. Me dicen, Daniel, mira, ¿tú crees que el doctor Ricardo Pérez me puede ayudar a mí? Porque yo quiero ir a la playa y quiero ponerme un traje de baño nuevo, pero me da pena, y lo voy a decir con todas las palabras, me da pena con este culo. Y entonces el asunto está, ¿cuál es el problema? En que a usted le digan, pero qué bello ese culo, Dios mío. Bueno, para que eso ocurra, sea usted hombre o sea usted mujer, usted tiene el derecho. Aquí hay que poner en la Constitución el sagrado derecho a uno tener un tremendo culo, pana. Y eso es algo que yo considero que debe estar inclusive en la mesa de trabajo. Hay que incluir el sagrado derecho a tener un culo bello. Para empezar en lo que significa la belleza del culo, el doctor Ricardo Pérez es el indicado. Porque, mira, ni como Delcy ni como Delsa, ¿viste? El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y ahora yo me pongo a ver todo lo que significa el comprender la forma apropiada de hablar con tanta gente. A mí me ha pasado, y por eso es que los estoy invitando a suscribirse a la cuenta de Eduardo Villegas, coach de comunicación, @coach_Eduardo Villegas. Porque Eduardo Villegas está haciendo algo sumamente importante. Él va a hacer muy pronto una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram completamente gratis, donde durante 30 minutos va a conversar sobre eso que tenemos que hacer ahora, que es cuando ya ha bajado un poco el rigor de la emergencia y estamos recogiendo los escombros, recogiendo a nuestros muertos, dándoles cristiana sepultura o cremándolos y todo lo que eso significa. ¿Cómo hablar con ese amigo que sufrió esa pérdida? ¿Cómo preguntarle a ese amigo por su familia? ¿Cómo escuchar apropiadamente? Lo que significa la comunicación en estos tiempos de crisis en Venezuela. Algo muy importante, la comunicación efectiva. Sigan ya en Instagram a Eduardo Villegas porque pronto va a tener una transmisión en vivo donde va a conversar completamente gratis para todos sobre estos temas. Eduardo Villegas, mejora tu comunicación para que mejoras tu vida, es su mensaje. Y mira, si tú no quieres tener un chavista en tu casa, enseña a ese niño a leer, ¿oíste? Porque si tú no enseñas a los niños a leer, los niños terminan siendo chavistas porque cualquiera les cuenta cuentos. Entonces, para que nadie le cuente cuentos, lo importante es que el niño lea el propio cuento. Porque si el niño lee el cuento, dice, no, eso no es así. No, tío Tigre y tío Conejo no es así. No, la Caperucita no es así. La Caperucita roja, no, ese era el lobo. Todos leen es una maravillosa herramienta para, en efecto, permitir que el niño pueda tener no solamente buena lectoescritura, sino que también comprenda lo que lee y sea capaz, además, de divertirse con la lectura. Todos leen es una maravillosa herramienta que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero puedes entrar en su cuenta de Instagram, @todosleen.cl y darte cuenta de que es una maravilla de herramienta para todo niño en edad escolar y por supuesto también para esos niños que están aprendiendo, están yendo a la escuela en otro idioma distinto al español, para que mantengan el español y tengan esa maravillosa herramienta de ser un niño bilingüe, un niño multicultural. A través de esta maravillosa herramienta, Todos Leen, a la venta a nivel mundial en Amazon. Quiero pedirle perdón públicamente a través de esta vía al monstruo del lago Ness, porque la semana pasada lo comparé con Delcy. Yo siento que el monstruo del lago Ness no merece que yo lo compare con Delcy. Perdóname, Nessie. Es verdad. Es verdad. Tú no eres así.
El monstruo del lago Ness también debería ir, sin duda alguna, con el doctor Ricardo Pérez, porque si el monstruo del lago Ness, la cara a la gente no le gusta, de repente el monstruo del lago Ness se hace tremendo culo bien bello, ¿verdad? Y entonces el señor aparece ahí paseando y la gente dice, coño, pero el monstruo será feo, pero tiene tremendo culo. Uno nunca sabe, ¿oíste? Pero para vivir una maravillosa experiencia en Escocia, hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Por ahí me escribió alguien y me dijo, mira, ahorita voy para Escocia, te voy a mandar una foto con mi barrica al lado. Y yo, ¿qué? Muchachos, maravilloso. Hispanidad, Abogados y Asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y cuando se trata de los impuestos, en los Estados Unidos, el equipo campeón, el equipo certificado como Academia de Formación de Preparadores de Impuestos por el IRS, es Easy Tax to Go. Mira, no busques a Dios por los rincones, que la gente en materia tributaria en los Estados Unidos es Easy Tax to Go. Consonante estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Pero bueno, Daniel, ¿hasta cuándo? ¿Qué tantos comerciales, tanta publicidad? Bueno, pero déjenme ser. Yo necesito tener a mis anunciantes. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que yo vaya a vivir de la USAID? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que yo vaya por ahí hasta en la sinvergüenzura de estarle cobrando a la maquinaria comunicacional de alguien para que me mantengan. No, amigo, aquí se trabaja honestamente. Aquí hacemos las cosas correctamente. Por eso es que arman esas campañas que arman, desprestigiándolo a uno en Instagram, en X y tal. Y yo me quedo aquí de lo más tranquilo, aturdiéndolos con mi normalidad, amigos. La envidia del mediocre es el mejor aplauso. Quiero decirles que esa comunidad asquerosa llamada chavismo, ese entramado asqueroso llamado chavismo, ha decidido que ellos tienen una delegación que se va a encargar de ir a las mesas de trabajo a hacer la tarea que Marco Rubio le mandó. Y entonces aquí hay que hacer una revisión particular de quiénes son los personajes, quiénes son y dónde están. A mí me dio mucha risa cuando empecé a ver a los bichos, ¿no? Porque yo dije, miestia, qué cosa tan horrible. Bueno, hay que empezar por el proxeneta principal, que es Jorge, el proxeneta nacional número 1 de la revolución. Jorge Rodríguez Gómez, quien se desempeña actualmente como presidente de la Asamblea Nacional Espuria, ha sido presidente desde el año 2021 del Parlamento y está asumiendo el rol de coordinador principal del equipo negociador del chavismo. Ha encabezado las delegaciones del chavismo en las mesas de diálogo entabladas en el Vaticano, en República Dominicana y los procesos facilitados por Noruega que derivaron en la firma de los acuerdos de Barbados en 2023. ¿Se acuerdan? Donde estaba Gerardo Blay, ese prohombre al cual María Corina Machado dijo que lo consideraba un hombre honorable. Bueno, ahí lo tienen, pues. Esta señora llamada Ana María San Juan, mírenle la cara, mírenla bien. Esta señora Ana María San Juan no es parlamentaria y está actuando en representación directa del gabinete de Delcy. Es decir, esta es la enviada de Delcy, porque Delcy tiene no solamente a Jorge, sino que tiene otra enviada. Ella es la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, que es el cargo que le dieron después que despidieron a Ricardo Sánchez, quien fuese el diputado suplente de María Corina Machado en la Asamblea Nacional del 2010. Este bacalao proviene del ámbito académico, dicen, y es profesora en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, por supuesto, como esto es un atajo de locos, está el psiquiatra principal y está la psicóloga de Delcy. Yo no sé si esta es la que le trata la que le hace la terapia a Delcy para superar sus complejos, pero si ese es el trabajo que hace, está fracasando, señora. Bien. Bueno, cuando llega empiezan a decir, y que no me digan en la esquina, el venado, esto a mí me mortifica. Jorge Arriaza Montserrat, que es, por cierto, primo de Alberto Rabel Arriaza,
Integra la Comisión Chavista desde su posición como diputado a la Asamblea Nacional, históricamente vinculado al núcleo fundador del movimiento chavista, tras su matrimonio con Rosa Virginia Chávez, la hija mayor de Hugo Chávez. Él llegó al poder gracias a un braguetazo, porque él era profesor de Rosa Virginia, le hacía todos los trabajos para que la bicha después de 10 años se lograra graduar, y después de eso la divorció y se casó con ella. Acumula más de 2 décadas en puestos de alta responsabilidad dentro del entramado criminal. Ha sido viceministro para el Desarrollo Científico, ministro de Ciencia y Tecnología y ocupó la vicepresidencia ejecutiva de la República con Maduro entre el 2013 y el 2016. Este tipo que llegó al poder gracias a un braguetazo, ¿ustedes qué creen que él representa allí? ¿Ustedes creen que él está allí por diputado? Él no está allí por diputado. Él está allí representando a la familia Chávez. Ese es el rol que él tiene allí. Él está representando los intereses de la familia Chávez, utilizando el hecho de ser un diputado, pero además de eso, aprovechando el hecho de que no tiene el apellido y que ya está divorciado. Pero eso es lo que él está haciendo ahí. Él está representando los intereses de la familia Chávez. Creo que eso debería quedar claro. Luego tenemos a América Pérez. Mírenle la cara a esta querubín. Mírenle el rostro de felicidad que ella tiene ahí. Se le ve bien. Sí, mira, le falta un poquito nada más para ser vieja maldita de clase. Ya tiene la ceja y la sonrisita cínica. Ella es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Antes de eso, había sido gerente general del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura Insopesca en el año 2020. Es decir, esta señora se dedica a la caza y a la pesca. Dígame usted, venezolano que ve este programa, ¿quién coño es esta? ¿A quién coño representa esta? ¿Qué tiene esta tipa en la cabeza? Además de tinte. Un coño. Pero a usted y a mí no nos interesa a quién coño representa ella. Pero en el chavismo sí. ¿Usted cree que esta señora representa a Iri Varela? ¿Usted cree que esta señora representa al chavismo militar? ¿Usted cree que esta carajita representa algo dentro del chavismo? 0,0. No tiene en absoluto ninguna representación. Por esa razón, ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y por eso es que está en la comisión. Por esa razón es que dentro del chavismo hay una degollina monumental, porque dicen, pero ¿por qué está ella y por qué no estoy yo? ¿A quién representa ella? ¿Quién es ella políticamente? ¿Qué peso tiene ella? ¿Es que acaso los militares del chavismo se sienten representados por ella? ¿Es que acaso los chavistas originarios se sienten representados por ella? ¿Es que acaso el madurismo se siente representado por ella? No. ¿Quién es ella? En su casa la conocen. Pero eso a mí no me afecta, eso afecta al chavismo. Por lo tanto, maravilloso, siéntenla ahí 1000 veces. Vamos a ver quién es la siguiente. Génesis Garbet. Miren la cara de esta. Esta tiene una cara de que es la querida de alguien, porque lamentablemente el chavismo es eso. Génesis Garbet es diputada a la Asamblea Nacional y dirigente nacional del PSUV. Dígame usted, ¿a quién coño va a estar dirigiendo esta cagaleche? Dígame, ¿a quién coño va a estar dirigiendo esta carajeta? Mira la cara. ¿Ah? Formada profesionalmente como profesora de historia. Se le debe dar clase de historia, yo creo que a las palmeras. Proviene de las filas directivas de la Juventud del Chavismo, de la Juventud del PSUV, organización donde fungió como coordinadora nacional. Dígame usted, ¿qué tiene esta carajita en el currículo? Más allá de que la hayan puesto allí en la Juventud del PSUV. ¿O es que acaso eso se hizo un congreso, se hizo una elección, hubo elecciones de base, hay un movimiento orgánico allí de jóvenes? ¿Dónde estaba ella el 3 de enero cuando se llevaron a Nicolás? ¿De qué vive ella? ¿Cuánto gana? ¿Qué sintonía tiene esta carajita con los jóvenes venezolanos que están sacando a sus familiares debajo de los escombros o que están actuando como voluntarios en las labores de remoción de escombros y de extracción de cadáveres en el estado Vargas, capital La Guaira, con sus 11 parroquias? ¿A qué estado representa ella? ¿De qué región es ella oriunda? ¿Qué arraigo político tiene? ¿Qué arrastre tiene dentro del PSUV? Yo estoy convencido de que usted busca a la gente del chavismo y le pregunta quién es esta y no te saben decir quién es. Por esa razón es que es importante que esté ahí, para que les arda, para que les duela, porque esta carajita tampoco representa a nadie. Por eso es que el chavismo se está cayendo a dentelladas internamente. Imagínate tú, Iri Varela, calándose
que los intereses del movimiento que ella conforma desde su fundación están siendo llevados por una carajita que ella ni siquiera sabe quién coño es. Interesante, ¿verdad? Pedro Infante Aparicio. Bueno, este es un batracio de la peor, un hablador de huevonada que cuando el tipo callado es gafo. Cuando habla, imagínatelo. Es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del 2025. Paralelamente, secretario de organización del PSUV. Imagínate tú. Ocupó anteriormente la vicepresidencia de movilización y eventos. Es decir, era el que montaba los templetes. Fue ministro del Poder Popular para la Juventud y Deportes. Desde el 28 de mayo del 2021 es el primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y entonces es aquí donde uno se pregunta, ¿cómo es eso que tú formas parte de la Federación de Fútbol y al mismo tiempo eres diputado? Y al mismo tiempo eres dirigente de un partido. Ahí es donde tú ves lo que hay en esa Federación de Fútbol. Es decir, este es un enchufado del deporte criminal. Uno de los responsables de que la selección vinotinto de fútbol no sirva para un coño. Amigos, pero el planteamiento es lo siguiente. ¿Se siente alguien en el chavismo representado por este papanatas? ¿Se siente alguien representado en el chavismo militar, en el chavismo originario, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por este imbécil? Este señor cuenta con la confianza del chavismo orgánico, de ese chavismo que estuvo alrededor de Chávez, alrededor de Maduro, medrando del poder. Los históricos dirigentes del chavismo que estuvieron en los principales puestos durante Chávez y durante Maduro, y que de alguna manera podían blandir cierto recorrido político, pueden verse reflejados en la acción que este señor vaya a desempeñar sentado en esa mesa. Pero por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir desde mi punto de vista? Bueno, que si esos bichos están ahí sentados es porque ellos son el nuevo poder. Por lo tanto, basta de escuchar las estupideces de Iris Varela. Basta de escuchar las estupideces de Maripili. Basta de escuchar las fatuidades que pueda decir el desenchufado de Mario Silva y la otra desenchufada que me parece bien interesante. Cómo han desenchufado a la reina de la queratina mediática, la Indira Urbaneja Marún. Indira Urbaneja Marún, que es prima del diputado de Acción Democrática Piero Marún, porque aquí todo el mundo está conectado por la cloaca. Era otra que ella andaba en unas fulanas comisiones de diálogo que instauró la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez para hacer una especie de diálogo onanístico entre la oposición falsaria del ala B alacránica, escorpiónica y el propio chavismo. Entonces andaba ella y que como facilitadora de las mesas de diálogo. Pero en estas mesas de trabajo, no de diálogo, porque hay gente que sirve para hablar huevonadas y hay gente que sirve para que la sienten a hacer la tarea. A la señorita esta, a la prima de del diputado de Acción Democrática Piero Marún, Indira Urbaneja Marún, no la llamaron para ese diálogo, como no llamaron a Mario Silva, como no llamaron a Iris Varela, como no llamaron a Juan Barreto, como no llamaron a ninguno de esos desenchufados. Como no llamaron a Capriles, como no llamaron a otros muchos más de esa oposición loquita, blandita, asquerosita como toda, pero más echadita a perder o quizás más arrimadita, que se metió dentro de la Asamblea Nacional haciéndole la venia a ese sistema electoral fraudulento y haciéndole la venia a Jorge. Estos bicharracos, amigo mío, tienen una pequeña particularidad. Están todos chancleteados y están todos porfueriados. Y como están porfueriados, entonces tienen que hablar estupideces. En tal sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya no hay nada que escucharle ni a Iris Varela, ni a Maripili, ni a toda esa pandilla de imbéciles que desfila por Globovisión de Gorrín, ni por Unión Radio. No. Aquí a los únicos que hay que buscarle una declaración y va a ser una cosa bien difícil es a los que están en esa comisión. Los que no están en esa comisión no pueden hablar nombre del chavismo, porque lo único que se reconoce es a los que están dentro de esa comisión. Entonces, yo le recomiendo a la señora Shirley Barnaghi, al señor Luis Olavarrieta, que no es lavavajilla, es lavapoceta. Vayan a entrevistar a esta gente. Al chavista, al comunicador chavista Seir Contreras, vaya y entreviste a esta gente. Dejen de estar entrevistando a los demás.
Porque los que están representando son estos. Y si estos son los que están representando, es a ellos a los que hay que ponerles el micrófono. A ver qué es lo que tienen en la bola. A ver qué es lo que van a soltar ellos por ahí. A ver qué carajo es lo que ellos están planteando y qué carajo es lo que ellos están diciendo a nombre del chavismo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. No estarle dando tribuna a los porfueriados. No estarle dando tribuna a los que ya le dijeron, ya ustedes aquí no valen nada. Y no estoy queriendo decir con esto que estos bichos sean santos de mi devoción. Lo que estoy queriendo decir con esto es que como estos bichos están creando discordia dentro del chavismo, a estos bichos es a los que hay que poner a hablar. Para que siga sangrando esa herida. Eso es lo que corresponde. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en